Buenos días a todos, y antes de comenzar con el palo de bastos, simplemente hacer algunas aclaraciones o algunos aportes que espero que sirvan de verdad. Cada carta veremos que hay unas palabras clave y que es necesario memorizar. Yo sé que hay personas que dicen que no es necesario hacerlo, que memorizar es una pérdida de tiempo, que eso te corta la intuición, que no fluyes cuando estás pendiente de lo que significa cada carta. Bueno, para gustos colores. Yo, que llevo 40 y tantos años dedicado a esto y que he conocido a cientos de personas echadoras de cartas, cartomantes, o muchas de ellas videntes, otras simplemente unas grandes profesionales y otras pues no tanto. Yo no he conocido a nadie que de una manera o de otra no tuviese asociados a cada carta ciertos significados. Jamás. No importa el cómo lo aprendas, pero tienes que saberlos. Es decir, yo cuando veo una carta que sé qué significa, como veremos en las de bastos, qué significa picardía, sexo y vicio, yo solo tengo que tener totalmente claro. Evidentemente, con la práctica y con el tiempo, tú ves la carta y no estás pensando, no estás recitando mentalmente esas 3 palabras clave. La ves y hay como un paquete de información que está ahí. Y ves la carta que está al lado y sabes completamente asociarla, porque también tienes ese paquete de información de la carta que está al lado. Es cierto que eso es práctica, pero hay que pasar, de la manera que sea, hay que pasar por ese proceso de interiorizar, de memorizar, de tener esa claridad en lo que esa carta está expresando. A ver, un tarot, por ejemplo, pues tiene muchísimo más simbolismo y hay personas que enseñan el tarot pues viendo todos esos símbolos que incluye cada carta, pero al fin y al cabo no dejan de ser herramientas para que tú memorices, para que tú integres, para que tú sepas lo que significa esa carta, para que tú sepas que cuando la ves, de qué estás hablando o cuál es el mensaje que tienes que transmitir al consultante. Esto es muy importante. Esto es lo que se llama método, y tenemos que tener un método. Yo he visto a personas, de hecho la persona que a mí me enseñó durante muchísimo tiempo, no solo las cartas, la baraja española, sino muchas otras cosas, era una vidente natural, era de las pocas que existen y de las pocas que además no han buscado jamás la fama, no han salido en ningún medio de comunicación y sin embargo sí tenían mucho reconocimiento porque era gente de esta que ayudaba incluso a encontrar a personas desaparecidas y le regalaban pues a lo mejor un cuadro donde les reconocían gracias por habernos ayudado a encontrar, y a veces incluso la policía recurría a ellas. Después, con el tiempo, claro, estoy hablando de hace 40 y pocos años, no teníamos internet. En Galicia, donde yo nací, en Pontevedra, pues librerías esotéricas no había ninguna, había librerías grandes y a lo mejor en alguna librería, incluso a veces en algún kiosco de estos de calle, que vendían revistas y que vendían algún librito, a veces encontrabas por casualidad pues uno que hablaba de cosas esotéricas. Pero no teníamos medios, entonces todo este conocimiento se transmitía de tú a tú. Muchas de estas personas lo recibían de sus abuelas. El 99% eran mujeres, podría haber algún hombre, pero generalmente, no sé por qué razón, los hombres o eran más curanderos o eran más... arreglaban huesos o yo no conocía a ninguno que echase las cartas de esa manera, digo, tan tradicional y que viviese en pueblos y que se dedicase a eso. Habría seguramente... Pero vamos, yo no tuve la suerte y no conozco a nadie que haya conocido en esa época, estoy hablando. Hoy en día sí, hay mucho más. Casi todas, ya te digo, casi todas eran mujeres. Y era una tradición oral y pasaban muchos meses o incluso a veces años aprendiendo o lo mamaban de su familia, ¿no? Porque a veces había familias que pues la abuela se dedicaba a tirar las cartas. La madre, pues a lo mejor no continuaba, pero la nieta sí. Bueno, pues esto que os quiero decir, que yo conocí a esta mujer que era vidente y sin embargo
echaba las cartas. ¿Por qué? Porque ella decía, vamos a ver, la evidencia no está todo el día activa al 100%. Somos humanos, tenemos preocupaciones, un día te levantas cansada, no has dormido lo suficiente y cuando tú percibes cosas, y esto es importante, no sabes a veces si lo que percibes o lo que te está viniendo es algo que te está transmitiendo la persona que estás delante. Es decir, cuando nos dedicamos a esto, también vamos desarrollando esa cierta sensibilidad a las energías que el otro está transmitiendo o que trae. Nos volvemos un poco receptivos. La neurociencia habla de ese campo magnético, es decir, una persona que tiene unos ciertos pensamientos o que viene con una cierta preocupación, eso también genera un estado químico en su cuerpo y eso afecta ese campo electromagnético que la rodea. Y cuando estamos muy cerca y estamos en contacto, estamos percibiendo todo eso. Entonces, a veces decimos, es que esto que estoy recibiendo es la preocupación del consultante o es una intuición y yo tengo que soltar que esto va a ir fatal porque él está pensando que le va a ir muy mal. O tiene ese miedo, ese temor, esa energía de tensión. Y para eso tenemos las cartas. Y las cartas es lo que te dicen, no, esto no es una intuición, porque si yo tengo una carta que me está diciendo va a ocurrir esto o hay esta posibilidad de que esto ocurra, y yo estoy percibiendo lo contrario, no. Es decir, esto seguramente son sus miedos, sus ansiedades, sus angustias, su preocupación, lo que sea. Pero las cartas me están diciendo esto. Saber de dónde viene la intuición o saber qué es la intuición y la diferencia que hay con las percepciones o el cómo estamos nosotros en ese momento, a veces no es tan fácil. Y para eso tenemos el método. Entonces, esta mujer de la que yo hablo, que fue mi maestra, que era vidente, utilizaba las cartas precisamente para eso. Ella decía, hay momentos en los que la mente no para. Yo tengo una persona delante y hay veces en que la información es tremenda y no sé ni siquiera de dónde viene, pero tampoco sé cuál es realmente real o cuál incluso a veces le tengo que transmitir a ella, porque a lo mejor en esa consulta había el consultante que estaba dentro y 3 o 4 personas esperando fuera. Y las personas que son muy sensibles, muy sensitivas y tal, están captando a veces demasiado. Entonces, para eso está el método. Bueno, y aprenderlas es lo que digo, es decir, la baraja española no es tan difícil, no son tantas cartas, son 40. Y bueno, pues no tenemos esa comodidad que tiene el tarot, como hablaba antes de tanto simbolismo, de tanto dibujito. Bueno, menos el tarot de Marsella, que los arcanos menores del tarot de Marsella son incluso más difíciles de ver y menos cómodos para tener incluso a veces sensaciones que lo que es la baraja española. Pero bueno, hay oráculos como el oráculo Lenormand o el oráculo de Beline o bueno, el mismo tarot. Hoy en día hay tarots tan dispares con tantas imágenes que a veces incluso nos pueden hacer que nos perdamos un poco. Porque claro, aprendemos precisamente unos significados asociados a cada carta y después ves el dibujo que es tan distinto que a veces incluso se presta a cierta confusión. Entonces, la intuición es un proceso. La intuición sale después de un trabajo de estudio y de preparación. Pensamos que la intuición solo se asocia a personas que nos gustan estos temas no, la intuición, los científicos también tienen intuición y muchos de los inventos o muchos de los descubrimientos han surgido a partir de la intuición. Un científico se va a trabajar todos los días a un laboratorio y después de haber dado 1000 vueltas, un día se le ocurre y dice, ¡astra! ¿Y por qué no podemos mezclar esto? ¿O por qué no hacemos esto? ¿Y cómo nunca se me ocurrió esto? Bueno, y eso también es un proceso de intuición, es un acto intuitivo y encuentra ahí la solución. Pero detrás hay un gran trabajo, hay un esfuerzo, hay también la responsabilidad. Entonces, insisto, a aprenderse los significados de las cartas, de las 40 cartas de la baraja española, te puede llevar, si le dedicas un mínimo de tiempo al día, no sé, una semana. Es cierto que a lo mejor sabes recitarlos de arriba a abajo. Y ocurre que de repente empiezas a tirar las cartas, las mezclas y dices, anda, ya no me acuerdo qué significaba el 4 de bastos.
A ver, y tienes que empezar a ver si el as significaba esto, el do significaba esto. Bueno, pues ese proceso también es lo que te va a dar soltura. Hay que dar tiempo, es decir, ser un buen cartomante, dominar todos los significados de las cartas, insisto, sin esa necesidad de recitarlo, sino que veas la carta y tengas ese paquete de información ahí, pues eso requiere un poquito de tiempo. Habrá personas que les lleve menos y habrá personas que les lleve más. Y después está todas las combinaciones de las cartas, porque eso es algo imprescindible en la baraja española. Siempre la baraja española estuvo muy asociada a las combinaciones. Lo bueno que tiene este método que yo he aprendido es que aquí todas esas asociaciones son muy lógicas. Yo he visto 1000 cosas hoy en día en Internet donde el as de bastos significa sexo y de repente pues el 3 de oro significa embarazo. Vale, pues esto es un embarazo. Vale, pues eso es lógico. Pero he visto cosas totalmente dispares. No, el as de bastos significa sexo, esto significa embarazo, pero cuando van juntas significa un negocio maravilloso. Pues a mí eso no me tiene como mucho sentido. Supongo que tiene un porqué. Y que el que lo ha hecho pues sería por algo, a lo mejor para no mezclar significados, o como pues cuando salen juntas es esto totalmente diferente y es lo que a mí me da no lo sé. Las asociaciones que nosotros utilizamos son muy coherentes, con lo cual es simplemente esta carta significa esto, esta y esta significan esto, y esto es el resultado. Y es absolutamente lógico. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar con el palo de bastos. Y vamos con el as. El as significa, las que están en negrita son las palabras clave. Y estas son las que hay que tener totalmente integradas. Las demás no son más que añadidos, o son a veces aclaraciones, o son significados que veremos en qué momento y cómo los podemos utilizar. Entonces, las palabras clave son picardía, sexo y vicio. Cuando una palabra no la entendemos bien, es importante buscarla, porque eso también es parte de esa reflexión. Si yo no sé lo que significa picardía, la busco en el diccionario y veo que me habla un poco de engaño, o como... Pero es un engaño que a veces es ese engaño que no tiene maldad. A veces la picardía puede ser esas mentirijillas que te cuenta, que tu pareja resulta que se ha ido con sus amigos a tomarse un vinito y no quiere decírtelo porque tú te enfadas y de repente te dice que no, que cuando venía pues se había caído no sé quién y tal. Pues son esas mentirijillas o esas a veces esas intenciones un poquito así que no tienen mucha trascendencia, ¿de acuerdo? Salvo que esta carta fuese acompañada o rodeada de cartas muy negativas. Entonces a esta picardía, a este engaño, ya le daríamos un significado de traición, por ejemplo. Pero en principio es picardía, sexo y vicio. Tiene que ver con el embarazo. El sexo tiene que ver con un embarazo, es decir, para que nazca algo tiene que haber algún tipo de sexo, aunque hoy en día no es necesario. Pero bueno, hablamos en general. Y todos los ases tienen que ver con triunfo. Todos los ases tienen que ver con triunfo. Es cierto que asociamos los bastos a las cosas relacionadas con el trabajo, con lo cotidiano, con el día a día, con esa lucha diaria, que tiene que ver también la lucha mucho con las espadas. Pero bueno, aquí es un poco con el día a día, ¿no? Y son cartas de energía, decimos que los bastos son ese fuego interno que nos dan. Bueno, eso todo viene mucho del tarot, ¿de acuerdo? Es decir, aquí nos vamos a encontrar con cartas de energía, nos vamos a encontrar con cartas de problemas, nos vamos a encontrar con cartas de salud, etcétera, etcétera. Antiguamente, las echadoras de cartas que vivían en estos pueblos no conocían el tarot. No sé si sabían de su existencia. Seguramente sí, pero a veces no se preocupaban. Ellas ya tenían su sistema, tenían su método, habían aprendido desde niñas o de adolescentes o más tarde. No se preocupaban, se dedicaban a esto, lo hacían muy bien, la mayoría muy bien, y tenían mucha experiencia y mucha psicología también, que eso también se aprende.
y no necesitaban otros métodos, no había runas, yo no conocía hace 40 años ni que existían las runas. Sí, del tarot un poquito, porque bueno, cuando ya estudias, te vas a una universidad, siempre te llega otro tipo de información. Pero esta gente que vivía en aldeas, a veces ya con 60 años, y con lo cual, si yo hace 40 años que las conocí y esta gente ya tenía 60, imagínate, tanto tiempo atrás, como no les llegase algún librito de alguien que viniese, porque en Galicia había muchos emigrantes, venían a visitar y a lo mejor a veces también traían libritos, y que alguien trajese un libro, pues no sé, de Argentina o de Venezuela o de cualquier sitio, o de Alemania, que hablase del tarot, pues a lo mejor no sabían ni que existía. Entonces todos los ases van a ser triunfos. Veremos cómo. Veremos en una tirada cuándo decimos que es un triunfo y por qué. Y después en una tirada general, que siempre es recomendable hacer al principio una tirada general, porque a veces un consultante te puede venir con una preocupación y resulta que las cartas le están marcando que eso no es lo que tiene que preocuparle durante los 3 meses siguientes. A lo mejor viene porque tiene problemas con su marido, porque se han enfadado, porque le dijo que se iba, y de repente a lo mejor hay algo que puede ser problemas de salud. Entonces hacemos una tirada general para ver lo que las cartas están marcando como lo que el consultante debe a lo que debe dirigir su energía, o lo que debe realmente preocuparle, o lo que es importante en este momento. A veces, generalmente, suele coincidir con lo que él tiene en mente. Y ahí vamos a hablar de cartas llave. En una tirada general tenemos que ver qué cartas son las que están asociadas con qué temas para hacer esa lectura general y ver cómo está el amor, cuál es la carta del amor, ver cómo está salud, cuál es la carta que está la salud y por lo tanto qué cartas la rodean, ver cuál es la carta de la pareja, ver cuál es la carta de etcétera, etcétera. Entonces esas cartas van a ser llaves y diremos cuáles son las llaves cuando hagamos y practiquemos tiradas. Y esto también es locura del amor. Esta energía, a veces descontrolada, sexual, o a veces esos enamoramientos, depende que cuando esta carta va, por ejemplo, y depende de la pregunta también, pero si esta carta va, por ejemplo, al lado, como veréis, del 6 de espadas, que es desvíos de sentimientos, son pasiones desenfrenadas, pues hombre, nos está hablando de que esta persona se está volviendo loca por la otra persona. Ya casi es una obsesión, ya no es amor, ya estamos hablando de una obsesión. O también nos puede hablar de las locuras que uno hace por amor, ¿no? Que pueden ser bonitas. Pues uno emprende un viaje porque su pareja está 2 meses fuera por trabajo, por lo que sea, y resulta que a esta persona le entra esa locura y pide 4 días en el suyo y se coge un vuelo para verla. Son ese tipo de locuras también. Y los bastos siempre van a estar asociadas con el signo, van a estar asociadas las cartas con las personas de signo de fuego, como Aries, Leo y Sagitario. Esto es algo que yo he añadido mucho tiempo después. Insisto, lo que he dicho antes, yo no sé si algunas de estas personas, durante 40 años he conocido a las primeras, que eran otros tiempos, y a medida que pasan los años la gente se fue actualizando. Y no es lo mismo conocer a una echadora de cartas que tenía 60 años, pues hace 40, es decir, pues en 1980, que conocer a una echadora de cartas, pues en el 2010 o en el 2005. ¿Entendéis? Es decir, pues todos nos hemos ido, entre comillas, modernizando y ampliando conocimientos, y sobre todo la comunicación a nivel mundial ha ido mejorando. Hemos pasado de no conocer el teléfono o haber un teléfono en un pueblo donde todos los vecinos iban allí y pagabas por minutos también, es decir, se llamaban pasos, había un aparatito que se daba y tú estabas hablando y eso iba contando, como los taxis, y pagabas. Pasamos de eso a tener todos teléfono fijo en casa, a después evidentemente ya empezar a tener ordenadores, internet y todo eso, con lo cual todo se ha ido modernizando. Vale, y esta carta significa padre. Veremos también en qué contexto y cómo
y cuándo vamos a utilizar este último significado que tiene cada carta. Todos los ases representan a la figura paterna, representan esa parte masculina, aunque sean copas, ¿de acuerdo? Es decir, el as de copas también representa al padre, aunque las copas están asociadas a una energía femenina, pero ahí nos dirán que es un padre más sensible, más cariñoso, pues a lo mejor es el que hace prácticamente de madre y la madre es la que tiene la energía masculina y es la dura, la que dirige, la que gobierna, la que manda en esa familia o en esa casa. Hay familias así, hay matriarcados y hay patriarcados. Entonces, los ases todos van a representar a la figura del padre. Continuamos. El 2 de bastos, las palabras fundamentales son caminos oscuros y lo oculto. Caminos oscuros y lo oculto. Y después nos habla también de traición, de engaños, de enemigos ocultos, de brujería, de dificultades y de problemas. Y representa a la madre, con lo cual todos los doses van a representar a la figura materna. Lo de caminos oscuros y lo de oculto no siempre implica traición. Por eso estos significados de traición, engaño, etcétera, no van en negrita y van separados del otro. Lo oculto puede ser algo que yo no quiero contar. Depende de la tirada, depende de la pregunta, depende de las cartas. Y es fundamental en la baraja española las asociaciones. Y es un poco, podría parecer un poco lo más complicado, pero es acostumbrarse a verlas también. Hay un recorrido cuando tú empiezas a asociar una carta con la otra, 2 cartas con otra más, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas. Cuando tú empiezas a trabajar eso, acabas viéndolo, se convierte en automático. Y ahí veremos cuando esto que se oculta es una traición o cuando lo que se oculta es algo que yo no quiero contar. Uno puede ocultar algo, no sé, puede tener una enfermedad, no querer preocupar a la familia, no poder contárselo y lo oculta. Entonces, aunque en principio esta carta tiene ciertos matices o cierta tendencia un poco negativa, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Insisto, la carga energética de cada carta es la que es. Y cuando nosotros leemos caminos oscuros, lo oculto, traición, engaño, enemigos ocultos, brujería, dificultades, problemas, pues es normal que pensemos y que en principio nuestra mente nos lleva a pensar que no es nada bueno lo que hay aquí o lo que pueda representar esta carta. Pero tenemos que verlo, ¿vale? Entonces una cosa es la tendencia y después es lo real a la hora de porque si esta carta sale al lado de las de oros. Imagínate una persona que ves que le puede tocar un dinerito y le sale esta carta, pues a lo mejor lo quiere ocultar, no quiere contárselo a su familia, no quiere compartirlo. Bueno, ¿podría ser un poco el engaño? Sí, también. Pero no dificultades. Bueno, pues podrían venirle dificultades cuando la familia se enterase y, hombre, pues evidentemente, sobre todo si es una familia que en el momento en el que lo ha necesitado le ha ayudado y ahora ve pues esa usura o esa, pues evidentemente se sentirán engañados y se sentirían traicionados. Pero no es tan grave como si hablamos a lo mejor de una pareja que puede estar siendo traicionada o engañada con una tercera persona. ¿Vale? Continuamos con el 3 de bastos, que es trabajo y estudiar. Tiene que ver con la formación o formarse, tiene que ver con un ascenso y con todo lo que tenga que ver con crecimiento, florecimiento, mejorar. Esta carta va a representar siempre a alguien más, puede ser alguien más en una relación, en este caso podría ser un hijo, como también representará. Cuando digamos en qué casos aplicamos estos significados de padre, madre, hijo, amigo, persona que te ayuda. Como veremos, todas las cartas tienen esa connotación que veremos para qué sirve. Y esta carta, por ejemplo, imagínate que una persona te pregunta por el trabajo. Bueno, tú puedes decirle que va a mejorar, ¿vale? Si está esperando un ascenso, a lo mejor le puedes decir, bueno, pues ese ascenso te va a venir, pero tienes que hacer un curso, hay como una formación que tienes que realizar para que ese ascenso te lo den o se cumpla. Entonces, veremos todo esto, ¿vale? Entonces, los significados secundarios
sí podemos enlazarlos con los principales. Podría ser un chico el que está estudiando, ¿vale? Y eso le va a aportar que mejore. Esta carta podría salir un tema de salud y entonces nos podría hablar de que pues, necesita hacer pruebas, necesita pues tomar una medicación, necesita pues a lo mejor hablar con un especialista para que estudie el caso, porque en este caso la salud requiere un recorrido de trabajo, de un poquito de esfuerzo, de ver cuál es la solución, de encontrarla, de tomarse a lo mejor un tratamiento, de estudiar esas pruebas, y eso le va a hacer mejorar, va a hacer que su salud suba un poquito de nivel, que se encuentre mejor, ¿vale? Para que veáis que, aunque las cartas a veces están como muy concretando un tema, bueno, las cartas cuando salen una tirada de amor, pues esta carta nos estaría diciendo que hay que trabajar el amor, que hay que formarse en el amor. No significa que uno vaya a hacer un curso de bueno, podría ser, de cómo se hace el amor, ¿no? No, ¿entendéis? Es decir, significa que esa situación va a mejorar, que hay que hacer un poquito de esfuerzo, que hay que trabajar, que hay que ver también lo que quiere la otra persona, que eso es estudiar también a la otra persona, entender lo que necesita la otra persona y hacer ese esfuerzo para también dárselo. Veis un poco, ¿vale? Que estas palabras que yo hemos llamado palabras clave se pueden, son como muy genéricas, ¿vale? Y se pueden adaptar a cada tema. El 4 de bastos es vigilancia y tierra. Hay dos palabras que tienen que ver con la tierra, como veréis. Esta es una y la otra es el 7 de bastos. Esto puede ser muchas cosas, ¿vale? Igual, puede ser que yo compre una casa y veré qué cartas me están hablando de una compra de la compra de una casa. Y entonces esto podría ser una casa que tiene un jardincito, que tiene un poquito de terreno. Esto podría ser también tierras que yo heredo de mi familia. Esto podría ser que tengo que poner los pies en la tierra, es decir, porque hay un significado que es vigilancia. Entonces, a lo mejor, dependiendo de en qué contexto o en qué pregunta o en qué tema me salga esta carta, a lo mejor tengo que decirle, oye, mira, pues estás flipando demasiado, pues tienes que vigilar pues todas esas ideas que son demasiadas y a veces un poco desordenadas, y tienes que bajar a tierra, tienes que poner los pies en la tierra, porque si veis los otros significados, esta carta, si se deja, si no hay una vigilancia de lo que sea, se tiende al desorden y se tiende a cometer imprudencias. Si esta carta fuese en el trabajo, es que hay que vigilar a una persona porque es muy imprudente o comete muchos errores y eso puede tener consecuencias, o porque me están vigilando a mí porque a lo mejor llego tarde, porque a lo mejor tengo que hacer algo y paso y ya lo haré mañana. Entonces eso son también imprudencias y a lo mejor me están vigilando a mí. Bueno, y como connotación o significado, a veces cuando preguntemos ciertos temas, representa lo que son los amigos, las amistades. El 5 de bastos es la solución y es los 5 sentidos. Generalmente para encontrar una solución tenemos que prestar atención, tenemos que concentrarnos, y eso es como poner los 5 sentidos. Veréis que muchos significados de estos a veces parecen como un poco obsoletos. Es como cuando veáis pasión del alma en alguna carta que veremos, ¿no? O largos sufrimientos. Bueno, pero es que estos eran los significados que había antiguamente y eran estos significados generales que la persona después tenía todos los demás significados asociados a ese significado general, ¿no? Y te daban una idea de lo que representaba esa carta. Entonces esta es la carta un poco de las soluciones y de los 5 sentidos. Es una carta, cuando ponemos los 5 sentidos en las cosas, estamos asumiendo la responsabilidad. Las soluciones, buscar soluciones, a veces conlleva ciertos trámites y esto tiene que ver con un negocio. Cuando una persona tiene un negocio y le interesa el negocio y además le preocupa o además tiene que salir adelante ese negocio, tiene que poner los 5 sentidos. Y esa persona está también constantemente buscando soluciones, porque en un negocio hay mil cosas que hay que resolver casi a diario. Y sobre todo si tienes empleados, o si las ventas, o si te llega mercancía,
o si tienes que colocar esto, o si tienes que retirar aquello, o si tienes que hacer unas rebajas, o si 1000 cosas. Entonces todo eso es poner los 5 sentidos, es estar constantemente solucionando temas, y por eso esta carta tiene que ver muchas veces con negocio. Tiene que ver también con los parientes cercanos o los vecinos. El 6 de bastos, los 6 en general, casi todos tienen que ver, bueno, todos los 4 tienen que ver con temas de sentimientos, de amor. El 6 era un número que se asociaba al amor, pero no siempre es el buen amor, ¿vale? Entonces, en principio, si esta carta va bien aspectada es rodeada o seguida de cartas buenas, nos habla de un amor, nos habla del sentimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo tener sentimientos de amor hacia un hijo que no son los sentimientos del amor hacia mi pareja. Yo puedo tener un sentimiento de ternura, de agrado, de cariño, de afecto hacia un primo y no tienen que ver con los sentimientos del amor, de la pasión. ¿Vale? Entonces, esto es el amor. Cuando esta carta va mal, está mal colocada en la tirada, y las cartas que la acompañan están hablando lo que están hablando y lo que hablan no es bueno, pues nos habla a veces de ese cautiverio. Fijaros esta palabra, que es una palabra que hoy en día no se utiliza. Esto es como estar encerrado, estar encarcelado, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es cuando el amor no funciona y hay problemas en el amor, y veremos qué problemas hay en las cartas cercanas. Pues ahí estamos hablando de que el amor se convierte al final en una cárcel, es un encierro, empiezan los celos, los miedos, las obsesiones, los dramas, 1000 historias. Y a veces también puede ser realmente ese cautiverio, es decir, estar encerrado en un hospital por problemas de salud, en una cama un tiempo, podría ser por algo simple y sencillo. Uno puede estar en una cama por una gripe. Y a veces también podría ser ese encierro en una cárcel, cuando hay problemas de justicia, 1000 cosas. Y todos los 6 veréis que tienen que ver con la mañana, ¿vale? Es decir, igual que los 7 representan la tarde o las tardes, los 6 representan la mañana. Y aquello un poco conocido, un poco lo conocido o lo esperado. Vale, imagínate que una persona viene y me pregunta, oye, he pedido un crédito, y salen las cartas que te hablan, que te confirman que te lo van a dar, y te van a dar eso que esperas y la cantidad que tú has pedido, ¿vale? Sería lo que tú ya esperas, lo conocido. Y, oye, estoy buscando trabajo y tengo y no sé tal. Pues mira, sí te va a salir, y te va a salir sobre todo por la mañana. Vas a trabajar por las mañanas. O te van a llamar por la mañana, o quiero saber si esta persona me va a llamar. Sí, te va a llamar y seguramente te llame por la mañana, ¿vale? Y los 6, como dijimos que tienen que ver con el amor, pues en este caso también están asociados a la pareja o a los enamorados. El 7 tiene que ver con la salud. Y tiene que ver también con el esfuerzo, con los tropiezos, atrancos, la tierra, que es la otra carta que os he dicho, junto con el 4 de bastos, que habla de la tierra. E igual que todos los 7, como os he dicho, representa la tarde o las tardes y la sorpresa. Si tengo una cena o si tengo una invitación, pues en este caso sale el 7 de bastos, es una cena, o sería una merienda, cena, me van a invitar a cenar, sería por la tarde-noche. Y es una sorpresa, a veces es cosas inesperadas, a veces... Hombre, aquí hay una pregunta que me hacen a veces los alumnos, ¿no? O las personas a las que le he enseñado las cartas. Y si me sale el 6 y el 7 juntos, bueno, pues a lo mejor no es ni la tarde ni es la mañana, porque la pregunta no requiere que se hable de cuándo, ¿vale? ¿Y es sorpresa o es lo conocido? Pues a lo mejor ni una cosa ni la otra, a lo mejor es algo que ya te esperas, pero que de repente te viene el día que menos esperas. ¿Entiendes? Es decir, ya veremos después cómo colocamos todas estas ideas. Y la salud. Bueno, la salud requiere un esfuerzo, es decir, para tener buena salud uno tiene que cuidarse todos los días, cuidar la alimentación, etcétera, etcétera. Y veremos los tropiezos y los atrancos, es decir, cuando a veces no hacemos lo que hay que hacer, bueno, pues surgen tropiezos, o surgen pues esos, fijaros esta palabra, atrancos, que es otra palabra que prácticamente no se utiliza. Pero era un poquito como los atrancos, era como un poquito como que te ponen los palos en el camino, ¿no? Y entonces no puedes seguir, es decir, es algo que te
que te ha trancado el camino, que pasar por encima es mucho más difícil que tropezar, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esa connotación un poquito que puede ser un poquito más... estos esfuerzos a veces son un poquito más de lo esperado, o son unos esfuerzos que conllevan un desgaste un poquito mayor, ¿vale? Y ahora vamos con las figuras. Las figuras en la baraja española son la sota, el caballo y el rey. Yo no voy a dar, cada uno los puede aplicar y además hay en internet 20.000 y uno puede hacérselos. Cada uno puede decir que las copas son rubios, que los bastos son muy morenos. Es decir, yo no trabajo de esa manera. Y la persona que me enseñó no trabajaba de esa manera. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú eliges, que a veces se puede dar a elegir a la consultante qué sota quiere, por qué sota quiere salir representada, o que tú decidas que la vas a representar por la sota de bastos porque es una mujer mayor. O te están preguntando por una mujer mayor. Y resulta que tú tienes asociado que las sotas de bastos son las mujeres muy morenas. Y resulta que le sale la hija, le sale una sota de copas y tú le estás hablando de la hija y tú le dices, no, pero tu hija es rubia. Pues no tiene sentido, porque claro, si solo hay una carta que represente, una mujer que represente a las personas morenas, significa que ya no puede haber ninguna persona morena más en tu vida. O un señor que viene y te pregunta por el amor. Y resulta que ves que tiene un amante y que tiene a su mujer. ¿Cuál es la rubia? ¿Cuál es la morena? Porque van a salir las dos y resulta que a lo mejor la rubia es su mujer y la morena es... O las dos son morenas o las dos son rubias. Entonces yo solo tengo una figura para los rubios. Entonces no sigo ese criterio. Lo que sí sigo es que los bastos representan a personas que generalmente, y digo generalmente porque también hay después muchos matices, son mayores que el consultante, y esto sí me es válido. Un señor de 70 años puede haber un familiar o un amigo que es mayor que él. ¿De acuerdo? Entonces, y no siempre tampoco vamos a aplicar esto. Ya lo veremos. Entonces, en general son personas mayores que el consultante. Las otras son mujeres y en este caso es una mujer mayor que el consultante. Podría ser su madre, su abuela, su tía, una vecina mayor, una amiga mayor que él. Y generalmente también aquí, insisto, representa la soledad, pero no siempre. Bien, los caballos siempre van a tener que ver con pensamiento y con movimiento. Esto es fundamental. Todos los caballos implican que algo se mueve, más o menos, en mayor o menor grado, pero siempre hay un movimiento. Y el pensamiento es el pensamiento de las sotas y es el pensamiento de los reyes. Os pongo un ejemplo ya para que os quede ya esto como entendido. Imagínate que yo estoy mirando a una persona, a una mujer que está representada por la sota de bastos que acabamos de ver. Y de repente el caballo de bastos sale al lado de una carta de dinero. Entonces, ¿en qué piensa esta mujer? Pues ella puede estar en un lugar en la tirada rodeada de muchas cartas que le están hablando de muchas otras cosas, pero también hay una parte de ella que está preocupada, pensando en el dinero, pensando en la economía. Ya veremos si ese pensamiento que está al lado de la carta de la economía, cuáles otras la rodean, y veremos si esa preocupación o ese pensamiento en la economía o en el dinero tiene un fundamento real o simplemente que es así, que le preocupa el dinero y que está muy obsesionada con el dinero. Es un ejemplo. A lo mejor la persona me está preguntando por su pareja y de repente que esta carta sale al lado de la carta de la salud. Y aunque me está preguntando por la pareja, ella también está muy preocupada por la salud. Puede ser por la salud de su pareja y por eso es la pregunta sobre su pareja, o puede ser su preocupación. Es decir, estoy preguntando por mi pareja, pero también yo estoy pensando en mi salud. Y eso todo se verá. Es para que entendáis qué significa que los caballos todos son pensamiento. El pensamiento de esas figuras, de las sotas y de los reyes. Yo puedo estar casado con una persona y sin embargo estar pensando en otra que me gusta. ¿Vale? Y eso lo veremos. Y todos los caballos, como implican movimiento,
traen cosas o se las llevan, ¿vale? En este caso, aunque pueda traer algo el caballo de bastos, generalmente lo vamos a considerar como el caballo de bastos siempre se lleva algo, siempre hay algo que se va, y habla de ausencia, con lo cual hablan a veces de personas mayores que no están, a veces habla de enfermedad, de vejez, de viudez, es decir, la vejez y la viudez implica, sobre todo la viudez, que hay alguien que no está, ¿verdad? Y esa persona está ausente en mente, a veces está ausente en corazón, en cuerpo, en alma, es decir, a lo mejor nos hablarían y esta carta la utilizaríamos o la veríamos si alguien nos pregunta por una persona que ha fallecido y quiere saber un poco, pues esas preguntas que hacemos a veces, pues por el dolor o por ese sentimiento de ausencia. Continuamos. El rey de bastos, pues es lo mismo, es un hombre mayor, o en cualquier caso mayor que el consultante, por lo tanto también representa muchas veces la madurez y el respeto. Cuidado, porque puede salirnos un rey, como veremos, de oros, que representa sin embargo la juventud, a veces el caballo la niñez, la sota también la niñez, esa juventud primaria, esa adolescencia, y salirnos este rey al lado. Entonces estaríamos hablando de un joven que a pesar de su edad tiene una gran madurez, por lo que sea, no entramos ahí. ¿Entendéis? Es decir, en principio es un hombre mayor, esta carta representa la madurez, y representa el respeto. Y aquí terminamos el palo de bastos. Bueno, espero no haberme enrollado mucho, pero bueno, intento dar información que sirva. Así que muchísimas gracias y vamos a continuar con el siguiente palo.